y titulan que hay revuelo en el Tribunal Constitucional por la última maniobra que favorece al gobierno. Están desatados. Es que siempre se cuenta con que con que los gobiernos intenten manejar el Tribunal Constitucional, y tampoco es demasiado malo. O sea, no es demasiado. Vamos a ver cómo lo explico. Se supone que la Constitución es una ley, es la ley de leyes, y es una ley que debe ser una ley viva, y que su interpretación, que no debe ser tan rígida como para que no permita avanzar un país. Y por tanto su interpretación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los tiempos. Entonces, ¿quién tiene que interpretar la interpretación correcta conforme a los tiempos? Bueno, los tiempos los marca el que gana las elecciones, el que tiene más votos, porque representa la mayoría de la sociedad. Entonces es lógico que haya un tribunal constitucional que sea acorde con lo que ha votado la gente, ¿no? Y que la interpretación que haga de la Constitución sobre si determinadas leyes caben o no caben, pues sea conforme lo que ha votado la gente. Pero lo que no se puede es parasitar de esta forma, lo que no se puede es nombrar a los adeptos y más fieles que tengas para el Tribunal Constitucional, que eso es lo que está haciendo el Partido Socialista, que están desatados. Nos dice que las maniobras del gobierno para intentar controlar el Tribunal Constitucional era algo que los magistrados de la Corte de Garantías designados por el PP daban por hecho, pero la realidad ha superado los pronósticos. La sensación de malestar ha aumentado tras el reciente nombramiento de un ex alto cargo del gobierno como letrado adscrito a la magistrada Laura Díez. Su papel ha sido clave en la admisión del recurso presentado del PSOE para intentar conseguir el recuento de los 30.000 votos nulos del 23J, que es de lo que hablábamos antes. A ninguno de los cuatro nos sorprenden las maniobras de Moncloa, pero la realidad es que están desatados, indica uno de los magistrados del ala conservadora del Constitucional. El vuelco progresista en la Corte de Garantías se produjo en diciembre pasado. El nombramiento como magistrados del ex alto cargo del gobierno de Laura Díez y del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a propuesta del Ejecutivo, facilitó que Conde Pumpido alcanzase la presidencia, y también ha favorecido que se acelere la tramitación de asuntos que son prioritarios para el gobierno, los tres mosqueteros de Moncloa. Porque es que luego pasa otra cosa, y es que todos sabemos que el Tribunal Constitucional se tira décadas para resolver sobre algunas cosas. El recurso que había sobre una ley del aborto, al final pasaron 2 leyes después, antes de que el Tribunal Constitucional resolviese sobre eso. Sin embargo, todos estos asuntos que le interesan al gobierno son rapidísimos. Joder, el Tribunal Constitucional se da una prisa terrible. Estoy seguro de que en esto se van a dar una prisa tremenda. Estoy seguro de que cuando hagan una ley de amnistía, que la van a hacer, y eso va a ser muy bueno, cuando hagan una ley de amnistía y se recurra al Tribunal Constitucional, estoy seguro de que el Tribunal Constitucional también se va a dar mucha prisa para declararla constitucional, lo cual sería un escándalo internacional, eso no tengo ninguna duda, pero bueno. En fin, el reciente nombramiento como letrado adscrito de quien fue la mano derecha de la magistrada Laura Díez durante su etapa de gobierno, Fernando de la Peña Pita, habría permitido ampliar el ejército de dignificados perfiles progresistas vinculados al Ejecutivo de Sánchez. Nombrado en julio por el Pleno Gubernativo del Constitucional, a propuesta de Díez y tras la división de una veterana letrada de la Corte de Garantías, de la Peña es el autor del informe jurídico exprés en el que la magistrada se apoyó para admitir el recurso del PSOE contra la negativa del Tribunal Supremo a ordenar el recuento del voto exterior en la Comunidad de Madrid. Los socialistas buscan conseguir recuperar el escaño perdido en favor del PP tras el recuento de esos votos procedentes del extranjero. De lograrlo, ya no dependerían del sí de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En fin, pues eso, que la ponencia del recurso del PSOE recayó en Laura Díez, magistrada que ocupó una dirección general en el Palacio de la Moncloa durante los años 2020 y 2021. La otra letrada escrita que asesora a Díaz había emitido un informe jurídico que recomendaba desestimar el recurso del PSOE, ¿vale? Pero las conclusiones del recién llegado fueron diametralmente opuestas a las de la otra letrada y magistrada. Es decir, un paripé. Necesitaban un informe de un letrado del Tribunal Constitucional para admitirlo a trámite, dijo, se lo encargó a una, que no, dice, pues encargo otro, hasta que dio con uno que dijo que sí. En fin, brutal. Y aquí vemos cómo fue el nombramiento de este señor, ¿no? El Tribunal Constitucional enchufa a un ex alto cargo de Moncloa tras la dimisión forzada de una letrada. Una sorprendente y discreta dimisión ha abierto las puertas del Tribunal Constitucional a otro ex alto cargo de Moncloa.
y se ha estrenado con polémica. Se trata de Fernando La Peña Pita, nuevo letrado de la Corte de Garantías desde hace escasos días y autor del informe jurídico en el que la magistrada Laura Díaz se apoyó para admitir el recurso del PSOE para forzar el recuento de 30.000 votos nulos del 23J en la Comunidad de Madrid. Una impugnación en la que Ferraz busca anular la proclamación del político del PP, Carlos García Danero, como diputado electo por Madrid para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. En el Pleno Gubernativo del Constitucional del pasado mes de julio se aprobó el nombramiento de la Peña como nuevo letrado adscrito a la magistrada Laura Díez, exdirectora general en Moncloa con Sánchez y ponente de la resolución sobre el recurso del PSOE contra la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recuento del voto cera en la Comunidad de Madrid. Según fuentes del Tribunal Constitucional, De la Peña fue elegido para sustituir a una veterana jurista que tras casi 20 años en la Corte de Garantías presentó su dimisión como letrada adscrita tras sufrir varios desencuentros profesionales con Díez, nombrada como magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno el pasado mes de diciembre, junto al exministro de Justicia y exdiputado del PSOE, Juan Carlos Campos, según las mismas fuentes. Es decir, no lleva ni un año y ya la gente le dimite. O sea, de verdad, es que el sectarismo, tío, tiene que tener un límite. El sectarismo tiene que tener un límite y para estos tíos no lo tiene. Esa dimisión dio vía libre para que De la Peña entrase como letrado del Tribunal Constitucional a instancias de la propia magistrada, que ha recuperado así a quien fuera su número 2 en el Palacio de la Moncloa entre marzo de 2020 y mayo de 2021. En fin, como todos los magistrados del Tribunal Constitucional, Díez cuenta desde su nombramiento con el apoyo de 2 letrados de adscripción temporal. Ambas eran mujeres inicialmente, una de ellas presentó su dimisión en julio, tras relatar a algunos magistrados consultados por este diario que no aguantaba más el clima de tensión laboral que vivía. La otra letrada adscrita a Laura Díez es Gemma Díaz Picazo, que se mantiene en el puesto, ahora junto de la Peña, y que había sido la autora de un primer informe defendiendo que no procedía la admisión del recurso del PSOE, según fuentes del Tribunal Constitucional. Tras ese primer documento, contrario a admitir el recurso de los socialistas, la magistrada ponente solicitó otro informe jurídico de la Peña, en fin, en el que pues ya vemos lo que pasó, ¿no? Bueno, cuando dicen que el Tribunal Constitucional, por definición, es un órgano político de naturaleza jurídica, a veces parece que es al revés, ¿no? Es un órgano jurídico de naturaleza política, pero bueno. ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! Gracias. Terranova_IRL es el nuevo ventrículo de la leurocracia. Gracias por la sub. Buenos días, renovando la sub. De camino al trabajo. Buena jornada a todos. Muchas gracias, Terranova, por esa sub. Ese Prime al pechito. Aquí. El Prime aquí. Al pechito que me ha dado ese Prime. Muchas gracias, Terranova IRL. Pues que nos está quedando un país precioso, ¿no? Ahora, pues evidentemente el Partido Popular pide recusar a Laura Díaz, pues porque evidentemente tiene visos de bastante parcialidad. En fin, que esto es lo que tenemos en el Tribunal Constitucional.